Si te interesa la Kabbalah y deseas empezar a aprenderla, como todo, siempre hay formas más efectivas que otras de hacerlo. Y tras los años que llevo estudiando Kabbalah, te voy a compartir cuál es ese método de estudio más efectivo que existe. Es el que yo hice, pero no porque yo lo haya hecho significa que sea el más efectivo, sino porque también fue la forma en que algunos de los más grandes cabalistas de la historia se acercaron al estudio de la Kabbalah. Para llegar allá, primero tenemos que ver algo muy rápido, lo vamos a hacer muy breve y muy por encima, el cual es ver cuál es el cuerpo de estudio de la Kabbalah. Y este cuerpo de estudio es la Torá, la cual traduce leyes, que es el estudio de las leyes de cómo funciona el universo, y lo podemos encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis, que en hebreo sería Bereshit, hasta Deuteronomio, que sería en hebreo Devarim. La Torá, al estudiarla, tiene 4 niveles de entendimiento, los cuales los podemos encontrar en una palabra que es Pardes, la cual no es más que un acrónimo para los 4 niveles de entendimiento que tiene la Torá. Comenzando por, entre comillas, el más bajo hacia el más elevado de estos niveles de entendimiento, estaría el Shat, que es el estudio de la Torá, leerla tal cual como dice, o sea, de forma literal. Es decir, si en Génesis al principio dice que a Dios le tomó 6 días construir esta creación, es porque literalmente le tomó 6 días construir esta creación. El siguiente nivel es Remés, de forma muy básica o simple, encontrar las relaciones numéricas que hay entre las distintas palabras que componen la Torá. Por ejemplo, si vamos al libro de Deuteronomio o a Devarim, hay una porción que se llama Baet Hanan, en la cual habla de que Moisés le estaba pidiendo a Dios de que por favor lo dejara entrar en la tierra prometida porque ya le habían dicho que él no iba a entrar. Y esta porción de Baet Hanan traduce literalmente e imploré. Esta palabra Baet Hanan tiene valor numérico 515, que también es el mismo valor numérico de las palabras Shirah y de las palabras Tefilá. Shirah es canto y Tefilá es oración, como diciéndonos que la forma en la cual se le debe implorar o orar a Dios es por medio de cánticos. Por eso es que cuando uno escucha una minjá o algún tipo de rezo, lo hacen cantadito, porque es la manera en la que se hace. Obviamente, pues no voy a entrar en más detalles de esto, pero tiene que ver más con la alegría en el corazón que se debe hacer este tipo de oraciones que el simple hecho de cantarlo. Pero bueno, vemos que hay una relación entre los valores numéricos de las distintas palabras y esas relaciones o valores numéricos nos dan otras explicaciones más profundas. El tercer nivel de entendimiento es Darash, que es historias que no aparecen en la Torá, de tradición oral y que nos permiten entender más profundamente otros conceptos y demás. Por ejemplo, entre el momento en que Moisés sale de Egipto después de matar al egipcio hasta el momento en que Dios se le aparece en la zarza ardiente, pasaron muchísimos años. Y en el Midrash nos cuenta algo que en la Torah no aparece, que es que Moisés estuvo en el sur de Egipto en un reino que se llamaba Cush, y allí fue un general y después hubo un golpe de estado y él se convirtió en rey, después llegó a Midian, etc, etc. Esa historia, que fueron bastantes décadas, no está en la Torá, pero sí está en el Midrash y nos permite conocer otros aspectos y ver otros significados más profundos del estudio de la Torá. Y por último, tenemos el nivel más elevado o profundo de entendimiento de la Torá, que es el Sot, que traduce secreto, y que realmente eso es la Kabbalah, porque la Kabbalah significa recepción y viene del verbo recibir en hebreo, de kabel, porque se trata de recibir ese nivel más profundo de estudio de la Torah. Entonces, en términos muy simples, el estudio de la Kabbalah es en realidad el estudio del cuarto nivel de entendimiento de la Torah. Pero eso no significa que los otros 3 niveles no sean necesarios. También hacen parte de eso y complementan ese estudio. Es decir, que uno no puede existir sin el otro. Es decir, no puedo ir al secreto si no sé el texto en el cual aparece ese secreto o de dónde se descifra ese secreto. Todas dependen de eso y todas son necesarias. Sabiendo esto, ahora sí, ¿cuál es la forma más efectiva para estudiar Kabbalah? Y para eso tendríamos que irnos prácticamente a la Edad Media, a una zona del mundo que en hebreo era conocida como Sefarat.
la cual hoy en día sería lo que actualmente conocemos como España. Porque en esa zona, durante ese tiempo medieval, vivieron algunos de los cabalistas más grandes de la historia, los cuales fueron capaces de estudiar el nivel más profundo de la Torah sin ni siquiera tener el Zohar en la mano. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero simplemente decirte de que eso ya es una gran proeza. Y traigo a colación esto de Sefarad, porque si te pones a ver, Sefarad se escribe con las mismas letras que escriben la palabra Pardes, que era ese acrónimo que definía los 4 niveles de entendimiento de la Torah. Y si son las mismas letras, aquí hay otro secreto. La forma en la que estudiaban estos grandes cabalistas que vivían o que vivieron en Sefarad es tal cual como aparece las letras del nombre Sefarad. Es decir, la primera letra es la Samech, que hace referencia al Sot, es decir, al nivel más elevado y profundo, al secreto del estudio de la Torá, y así era que empezaban ellos. Después, la letra Pei, que hace referencia al Shat, que es el primer nivel. Después, la letra Reish, que es la del Remés, el nivel de los valores numéricos. Y por último, la letra Dalet, que es la que hace referencia al Darash, que es donde están los Midrashim, esas historias que no aparecen en la Torah, pero que ayudan a complementar y también tienen otros secretos muy importantes. Así es como se estudia la Kabbalah o como lo estudiaban estos grandes cabalistas que vivieron en Sefarat. Y fue la forma en que yo lo hice y te puedo decir que es la forma más efectiva. Obviamente, aquí hay una cosa que hay que aclarar. Si tú no sabes nada de Kabbalah y vas a empezar con el nivel más profundo, no lo puedes hacer solo. Tiene que ser por medio de un maestro, una persona que te guíe por ese proceso y con esa guía, y obviamente que no sea simplemente una persona que sepa, sino que haya vivido, que haya aplicado las cosas que ha estudiado, para que tu entendimiento pueda tener el mayor efecto o el mayor provecho. Es más, yo cuando empecé a estudiar Kabbalah, que lo hice de esta manera, yo iba a las clases de Zohar, por ejemplo, y no entendía al principio el vocabulario ni nada, y fue conforme pasaba el tiempo que empecé a adecuarme a las palabras e incluso a aprender de a poco el idioma hebreo, y ya las cosas empezaron a encajar por sí solas. Pero fue gracias al acompañamiento de un maestro, o bueno, de unos maestros, que pude hacerlo. Entonces mi recomendación para ti es que inicies desde ese nivel, desde el SOT, pero tiene que ser con un maestro, con alguien que te pueda guiar. Si no tienes acceso a un maestro, aquí en la antesala del poder ya tenemos muchos capítulos donde hemos hablado sobre distintos aspectos de la cábala, distintas enseñanzas, podrías hacerlo desde acá, pero si tienes acceso a un maestro y a una comunidad que te pueda apoyar, muchísimo mejor. Y ya después pasas por los siguientes niveles, o sea, es muy interesante cuando tú estudias el SOT y después te pones a leer lo que dice literalmente la Torá y ves las relaciones y encuentras de dónde salió esas enseñanzas de la cábala que te dijeron en clase o que aprendiste. Es muy interesante y después pasar a los valores numéricos y después pasar a leer los midrashim, pero esa es la manera. Entonces, si deseas estudiar cábala, ese es mi consejo para que sea de la forma más efectiva tu estudio.